Como nos decía el apóstol, si morimos con Él, seremos también resucitados con Él. Si morimos a nuestras fuerzas, le abrimos el espacio a la fuerza de Él, a su suficiencia. Y como lo he dicho también yo de muchas maneras, todos queremos una vida resucitada, pero no queremos morir. Para que haya resurrección debe haber primero muerte. Y hasta la naturaleza nos enseña eso. El grano de trigo, para que lleve fruto, debe suceder ¿qué cosa primero en él? Caer a tierra y morir. Entonces, por favor, no nos desvistemos, no nos hagamos los que no entendemos o no sabemos cómo es el camino. Después de esa identificación, hablamos de la fe en Dios y también de la paz de Dios. Y esa fe en Dios en especial, pues es un pilar, porque sin fe no es posible agradar a Dios. Y en esta mañana, allí en el verso 15 de 2 Corintios 4, dice la Escritura, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Y aun cuando otra vez el apóstol Pablo se está colocando como ejemplo, es un llamado a cada uno de nosotros, como cristianos. Y el valor que nos aparece en ese verso 15 tiene que ver con la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Y yo creo que mientras nosotros en nuestra vida no anhelemos dar gloria a Dios, mostrar la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros, no va a pasar mayor cosa en nuestras vidas. Buscar la gloria de Dios, darle honra y gloria a Él. ¿Y por qué hemos de buscar esa gloria de Dios? Habría muchas razones, pero algunas muy elementales. Somos sus hijos. Y como hijos vamos a buscar la gloria de nuestro Padre eterno. Somos sus embajadores, somos sus testigos. Y desde ese ser embajadores, cuán delicado, nefasto es para una nación, para un gobierno, que sus embajadores no lo representen bien. Eso es duro para un país, para un gobierno. Y cuando un embajador no representa bien a su gobierno, a su país, la imagen de ese país va a estar en entredicho. Yo no sé si todos ustedes, todos nosotros, alcanzamos a dimensionar lo que es ser embajadores en nombre de Cristo. No solo a nivel individual, a nivel eclesial. Cuando la iglesia no es una genuina embajadora de su Señor, van a suceder muchas cosas negativas. No solo al interior de la comunidad cristiana, sino también en la sociedad
donde esa comunidad cristiana está asentada, está arraigada. Representar a Dios, representar a Cristo. Y seguimos lidiando, luchando, intentando salir de ese elemento en el que por muchos años nos hemos anclado. A veces creer que el representarle es solo representarle bien, es solo hablar, decir. Saben, en el ámbito espiritual, y ya muchos de ustedes lo entienden, son conscientes que el representar bien a Dios, representar bien a Cristo, no solo es traer conciencia a los hombres de la realidad de Dios. Que en última instancia, aun cuando ese primer elemento, traer conciencia, es importante. Si esa conciencia o ese conocimiento, ese entendimiento de lo que es Dios, no va reforzado con también demostrar el poder de Dios, allí no se está haciendo una buena representación. Sí, traemos conciencia de que Dios es real, de que Cristo es Hijo de Dios. El elemento es demostrar esa realidad. Y alguien dirá, es que yo no tengo que demostrar ello. El que tiene que demostrarlo es Dios. Podría ser verdad. Pero resulta que nosotros, como los canales, como los instrumentos, como los embajadores, para hacer una buena embajada, una buena representación, tenemos que tener todos los elementos. Tenemos que tener todos los elementos. Miren nomás el cuadro que tenemos desde este desafío a los varones a volver a tomar su posición. Sí, no es que yo soy el varón, no es que yo soy la cabeza, es que yo soy esto. Sí, doy la conciencia, pero ¿lo estoy demostrando? Y saber que se abre una cantidad de recursos espirituales para cualquier representante de Dios en el nivel que sea, porque Dios es el más interesado en que se le represente bien. Y si Dios es el más interesado en que se le represente bien, Dios está dispuesto a dar todos los recursos que sean necesarios para que esa representación sea eficaz, sea efectiva. Estaba meditando aún desde estos desafíos que tenemos en la oración. ¿Sabían ustedes que hay cosas que nunca las vamos a tener, que nunca nos van a llegar si no se las pedimos a Dios? ¿Sabía usted eso? Y si eso no es cierto, ¿por qué Jesús dice, busquen, pidan, llamen? Porque el que busca, halla. Y si no buscas, si no buscamos, ¿qué vamos a hallar? ¿O será que el texto dice, no busques porque vas a ser hallado? No. Nos toca buscar, nos toca pedir, nos toca llamar.
Nadie, Dios está dispuesto, pero humanamente nadie mantiene las puertas de su casa abiertas por si acaso pasa un mendigo y ve la puerta abierta y dice, bueno, ya que vi la puerta abierta, voy a entrar a ver qué me dan en esta casa. No, y las mantenemos bien cerradas y bien aseguradas. Hay cosas que si no se las pedimos a Dios, no las vamos a recibir. A veces hemos cantado y han oído esta canción de, creo que Israel Houston, Cristo es el centro. Y la cantamos. El centro de mi vida es Jesús. Hermanos, por nuestro bien, tengamos cuidado lo que cantamos. Aun cuando nuestro ser nos esté diciendo que esa es una gran verdad y que a eso nos llama Dios, no nos acostumbremos a cantar cosas solo por cantarlas, cuando aún nuestra vida camina en otra dirección. A menos que lo estemos diciendo en un acto de fe y conscientes que aun cuando hoy no estoy en ese nivel, me desafío a mí mismo y hago esa declaración de fe, en esa esperanza y en esa expectativa de que Dios efectúe un rompimiento en mi vida para hacer lo que Él quiere que yo sea. Porque a veces nos ponemos a cantar cosas, verdades espirituales bien profundas, que aún el enemigo de nuestras almas sabe que si eso fuese real en nuestras vidas, todo lo que sucedería no solo en nosotros, sino en contra de Él. Pero a veces somos ligeros y cantamos cosas que no estamos dispuestos a vivir. ¿No sería por eso que el salmista temprano hablaba de cantar con entendimiento? Y creo que no solo porque podemos cantar cosas equivocadas, sino también porque podemos estar proclamando cosas que no estamos dispuestos a vivir o no queremos vivir. Cuidado. El desafío en esta mañana, y creo que este valor puede arrastrar a todos los mencionados. La gloria de Dios. Cuando vamos al Padre Nuestro o la oración, o el modelo de oración que Jesús enseñó, ¿por dónde comienza? ¿Por qué intereses comienza esa oración? Los intereses de Dios. Padre nuestro, sí es nuestro Padre, pero estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que tu voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Va la gloria de Dios por delante o no va por delante? La gloria de Dios. La gloria de Dios.
cuando nos hemos deslizado, cuando nos hemos descuidado, cuando la hemos embarrado, ¿era porque estábamos buscando la gloria de Dios con nuestras vivencias? No. Estábamos buscando nuestra propia gloria. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento. Y no solo entendimiento, que el Señor nos ayude en esa decisión de buscar solo la gloria de Él. Decimos que este mundo se va a acabar, que todo se va a quedar aquí. Y aun cuando lo proclamamos, pero me temo que a veces no vivimos acorde con ello. La gloria de Dios. Y Dios, para que podamos representarlo bien. Y esto ya es como esos viejos discos de pasta acetato, cuando se pegaba la aguja. Se pegaba la aguja y comenzaba a repetir y a repetir lo mismo. Una frase quizás. Para que podamos representar dignamente a Dios. Y podamos disfrutar de esa gloria de Dios en nosotros y otros puedan disfrutar de esa gloria, de ese poder. Y se le pueda dar la gloria a Él. Obvio, Él nos da el gran recurso. Nos hace templos, nos hace su morada, su habitación, el Espíritu Santo. Porque como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, hasta que lo hagamos carne de nuestra carne, a los que lo quieran hacer carne de su carne. Esta vida cristiana no la sacamos adelante en nuestras fuerzas. La sacamos adelante solo en el poder de Dios. Y para eso Dios nos determina como su templo, como su habitación, como su morada, como su casa. Está esto claro allá en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, un gran capítulo de restauración, antes del capítulo 37 de Ezequiel, el famoso valle de los huesos secos, cuando Dios va a decir, ustedes han profanado mi gran nombre entre las naciones, y voy a hacer una obra a favor de ustedes, pero no la voy a hacer porque ustedes lo merezcan. Lo voy a hacer por mi gran nombre que han profanado. Y es allí donde vienen esas palabras de ánimo, de vida. Esparciré agua limpia sobre vosotros. Los limpiaré de todas vuestras impurezas y haré que andéis en mis caminos y en mis palabras y las pongáis por obra. Colocaré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Porque Dios estaba preocupado porque el pueblo, toda la nación, lo había representado muy mal. Y aun cuando esto con Israel tocaba a nivel nacional, se llamaban el pueblo de Dios. Hoy tenemos la iglesia de Dios. Y además de la iglesia de Dios, decimos los hijos de Dios. El pueblo de Dios en este lugar
le representa dignamente? Y a nivel individual, los hijos de Dios aquí presentes, ¿le representamos dignamente? Y en esta recta final estaba hablando del Espíritu Santo que Él coloca en nosotros, porque no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas. Es en el poder de Dios. Y se dan dos realidades en medio de nosotros. Algunos ayer ardieron para Dios y dejaron de arder. El fuego se apagó o dejaron apagar el fuego. Otros, desde su recorrido como cristianos, todavía no han vivenciado esta gloriosa experiencia de ser llenos con el Espíritu Santo. Déjame decirte, si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida no será para honra y gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Es imposible. Y aun cuando estos dos grupos necesitan o necesitamos, desde cualquiera de estos dos grupos, encarnar esta gloriosa realidad, yo quiero hacer un desafío. Primeramente, a aquellos que ayer ardieron para Dios, que ayer tenían pasión por las cosas de Dios, que ayer eran celosos por las cosas de Dios. Y recuerden que ese es nuestro fondo. El llamado de Dios. Que nos arrepintamos y que volvamos a ser celosos. Y recuerdo ese texto de Pablo a Timoteo, allí en 2 Timoteo, en el capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, y ustedes lo conocen. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, identificación de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Miren que aún esas aflicciones se enfrentan con el poder de Dios. Dios no nos deja a nuestra suerte. Participa de esas aflicciones. Y el verso 9 va a decir, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y queda allí en
en suspensivos, pero yo paro allí. Para Timoteo era la vergüenza, y seguramente por su juventud. No sé qué generó el que el fuego de Dios se apagara en tu vida. Cada caso es único. Vuelvo a los varones, cada caso es único. Wilber decía, y que no se me vaya a sentar en esto, en esos momentos las riendas las lleva mi mujer. Bueno, ella llegó primero al Evangelio. Pero qué buena motivación, entender la posición que Dios le ha dado a cada uno. Y aun cuando se haya llegado tarde al Evangelio y quizás la esposa llegó primero y lleve ventaja. Ese es un desafío. Y qué bueno que a veces aún cerca de nosotros haya alguien que vaya adelante para que podamos ver también el modelo cerca, el ejemplo cerca, y saber que cuando Dios nos coloca para una función, Dios nos provee de todos los recursos, pero a nosotros nos toca anhelar, buscar, sacrificar para encarnar esos recursos. Hemos estado hablando de valores y los valores hay que cultivarlos. Y de manera intencional tenemos que meternos en estos valores, paso a paso, poquito a poco. No creer que solo porque escuché esto y esto me pareció bueno, ya se hizo carne de mi carne. No, porque ese es uno de los errores que cometemos siempre. Pero vuelvo a 2 Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios. ¿Saben? La responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Dios es darnos el fuego, hacer arder el fuego. Pero hay una responsabilidad también en nosotros y es mantener ese fuego ardiendo. Dios manda el fuego, pero el dueño del altar tiene la responsabilidad de mantener ese fuego ardiendo, de no permitir que ese fuego se extinga, se apague. Y los que nacimos en el campo y muchos en la ciudad, sí que saben de esto. Y saben, hay fuegos, habían fogones que había que estar vigilando. ¿Para qué? Para que no se apagaran. ¿Hacemos eso con el fuego de Dios? ¿Estamos vigilando que el fuego de Dios en nosotros no se apague? Pues si hubiésemos estado vigilando, no se hubiese apagado. Y el problema es que a veces somos conscientes que se apagó y seguimos frescos. No, eso no es amén. Bueno, es amén en el sentido de que es una verdad, de que es así, que seguimos frescos. Otra vez, hablo con aquellos en quienes el fuego de Dios ardió ayer y con intensidad. Y eran celosos y eran apasionados.
¿Por qué dejaste apagar ese fuego? ¿Sabe? Aun cuando Dios, y las cosas con Dios son serias. Como yo tiendo a ser muy racional, muy lógico, yo entiendo que cuando Dios puso su fuego en alguien y ese alguien lo dejó apagar, en el primer momento que esa persona le diga a Dios, Señor, enciende otra vez el fuego, Dios no lo va a encender inmediatamente, a menos que la persona que lo hace ya sea consciente que fue un descuidado, descuidada, que no fue vigilante, que no valoró lo que Dios le dio. Mientras usted no valore, no se arrepienta, no le duela el haber dejado apagar el fuego de Dios, Dios no lo va a encender otra vez. ¿Por qué? Porque si usted no ha corregido, Dios lo vuelve a encender y usted lo vuelve a dejar apagar. Y Dios no es juguete. Y es más, entendemos que ese fuego no es una cosa, que es el mismo Dios, que es el Espíritu Santo. Y Dios ha dicho que no va a estar lidiando toda la vida con nosotros en lo mismo. Que hay una responsabilidad en nosotros. Por cierto, a veces yo mismo he orado mal en esta parte. Cuando he dicho, Señor, aviva otra vez el fuego, aviva el fuego. No, Dios le está diciendo a Timoteo a través del apóstol, avívelo usted, sople usted, saque las cenizas usted, limpie el altar usted, métale leña usted. Porque en el caso de Timoteo quizás no se había extinguido totalmente, se estaba extinguiendo. Por eso le dice, avívelo, avívelo, avívelo. Obvio, en quien ya se apagó, aun cuando algo por allí, cualquier rescoldo, cualquier vaporcito, quizás necesita otra vez la llama. Pero era Timoteo mismo quien tenía que avivarlo. ¿Y cómo se avivaba un fogón? Sacando cenizas, juntando brasas, tizones y a soplar. No a soplar como el mundo dice. Luis Henry. ¿Una qué? Sí, pero le está diciendo, avívelo usted. Sí, obvio que Dios, una palabra, y esa palabra te toca, y hay un despertar, hay una conciencia, ya es una antesala, pero le está diciendo, avívelo usted. Esto para que, como lo digo en términos futbolísticos, cuando Dios nos lanza la pelota a nosotros, no se la devolvamos a Él. Cuando Dios nos diga, hágalo usted, aun cuando todo no sea nuestro obrar, pero Dios quiere ver en nosotros algo de iniciativa, algo de preocupación. Porque otra vez, Dios no va a estar encendiendo y mandando fuego cada rato cuando a usted ni le importa eso. Ese es el punto. Sí, Dios tiene que obrar en alguna medida, pero ese obrar de Dios llega en algún momento hasta cierto punto y de ahí en adelante
Nos toca a nosotros. Que Dios nos dé sabiduría en ese sentido. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué le corresponde a Dios? Una de las cosas en las que caemos, que cometemos error en esto es, hacíamos lo que queríamos en nuestra libertad. Llegamos a la vida cristiana y creemos que ya mi libertad y mi voluntad no. No, que lo que Dios quiere en mí, que Él lo coloque. ¿Por qué tenemos libertad para hacer lo malo, lo que queremos? Y para lo bueno, sí, ¿por qué no funciona esa libertad? Y no solo esa libertad, ese esfuerzo. Porque a veces hasta para pecar algunos pecados había que esforzarse. Algunos hasta madrugan a pecar, se trasnochan por pecar, no duermen. Y el día que se pida un clamor, una oración, no, tengo sueño. Pero para el pecado, allí sí había fuerza. Obvio que el diablo estaba dando pedal. Pero lo que estoy diciendo es que Dios nos dé sabiduría y decisión en entender, en saber, en todo lo que es la vida cristiana, que solo Dios puede hacer y lo que a mí me corresponde hacer. Que Dios nos dé sabiduría en eso. El llamado es general, el que partimos para esto es: arrepiéntete y sé celoso nuevamente. Y ese celo solo lo da el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Pero decía, para avivar ese fuego, nos demanda vigilancia, nos demanda cuidado, nos demanda esfuerzo. Vigilancia, y el solo vigilar ya nos demanda un esfuerzo. Pero más allá de vigilar, quizá hayan otros esfuerzos, hacer algunas cosas, como reafirmar ese compromiso con Dios. Señor, quiero vivir para tu honra, para tu gloria. Quiero mostrar tu gloria. Quiero que tu gloria se deje ver en mí y a través de mí. Reafirmando el compromiso, renovando la consagración, desarrollando más hambre por Dios, o desarrollando un hambre por más de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y hay que colocarle leña a ese fogón, porque ese fuego se puede estar apagando por falta de leña. Es importante, todas esas cosas que pueden ahogar ese fuego, como las cenizas, hay que sacarlas. Y para mí esas cenizas tienen que ver con todas aquellas cosas, que ya pasaron. Y en especial aquellas cosas negativas a las que estoy pegado y que por cierto van a ahogar ese fuego. Nuestro valor en esta mañana es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Mientras el cristiano y mientras la iglesia no viva para dar honra y gloria a Dios, y eso esté en primer lugar, nuestra vida cristiana va a ser mediocre. Caemos en tibieza espiritual,
Perdemos el celo cuando dejamos de buscar la gloria de Dios. Cuando buscamos la gloria de Dios, cuando hemos buscado mejor la gloria de Dios, nos han llamado fanáticos. Porque éramos celosos. Y seguramente no perdimos el celo porque alguien nos dijo fanáticos. A menos que hayamos tropezado en esa piedra. Seguramente perdimos el juego por nosotros mismos. Porque cuando Dios habla, se pueden levantar 1.000.000 de voces alrededor nuestro. Sabemos que Dios nos habló y que es a Dios quien tenemos que obedecer. La gloria de Dios. No vivimos para nosotros mismos. Un verdadero cristiano no vive para sí mismo. Vive para aquel que le compró. Porque éramos esclavos. Estábamos en la garra de Satanás. Y aun si somos sabios, entendemos, ya debemos haber entendido que cada que busquemos vivir solos y lejos de Dios, volvemos a caer en la garra de Satanás. Que ya demostramos hasta la saciedad que no podemos contra la naturaleza carnal en nosotros. Y que necesitamos vivir agarrados y dependientes solo de aquel que pudo derrotar a Satanás, pudo rescatarnos, pudo sacarnos del lodo, del pantano de desesperación y colocar nuestros pies sobre tierra y enderezar nuestros pasos. Y si quieres seguir caminando con pasos derechos, tienes y tenemos que pegarnos a Él. De lo contrario, nos vamos a extraviar otra vez y vamos a caer otra vez al pantano. La gloria de Dios, no en nuestras fuerzas, porque el Espíritu Santo está en nosotros para darnos poder. Es para permitirnos ser, que seamos como Cristo. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso produce su fruto en nosotros, para que seamos como Cristo y después de que seamos como Cristo, para que podamos actuar como Cristo. Aun cuando parezca inalcanzable para muchos, pero esa es la gloria del Evangelio. Dios en nosotros y a través de nosotros. Dios no solo desde una idea, desde una conciencia. Dios desde una realidad en nosotros. Y que nuestras conductas, nuestros comportamientos puedan generar inquietud a otros en este mundo loco en el que vivimos. No inquietud por lo negativo de los comportamientos, todo lo opuesto. Que alguien pueda decir, usted es diferente. Usted es diferente. ¿Qué es lo que hay en usted? Que usted es diferente. Pero ¿saben por qué habrá eso diferente? Porque nos hemos identificado con Cristo. Porque nos estamos
identificando con Cristo. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y le seguimos. Y cuando hacemos eso, Dios nos respalda con su poder. Y como se levantarán voces, ahora la tendencia a dejar apagar la pasión, el celo. Pero a eso hemos sido llamados. Y a eso somos llamados. Cuidado con estos valores. Y hasta aquí hemos mencionado dependencia en Dios, identificación con Cristo, fe en Dios, fe en Dios. Y la gloria de Dios, como propósito 1A, la gloria de Dios. La gloria de Dios a nivel individual, la gloria de Dios a nivel hogareño, la gloria de Dios a nivel eclesial, la gloria de Dios allí donde nos movamos. Y esas son dos tareas de todo cristiano: traer conciencia de Dios y mostrar a Dios, demostrar a Dios. No solo palabras, también hechos. No solo decir, sino hacer. Traer conciencia al hombre sin Cristo de que hay un Jesús y demostrarle a ese hombre sin Cristo cómo actuaría Jesús si estuviese en esta tierra hoy. Y para eso se necesita la identificación, para eso se necesita la fe, la paz que da Dios. Y ese es el punto de llegada para nosotros en este retorno a Dios. Y cuando logremos eso, encarnemos esos valores, volverá el celo, volverá la pasión por Cristo. Extenderemos el reino de Dios. Extenderemos el reino de Dios. Haremos retroceder las fuerzas del abismo que nos afectan y nos generan una influencia negativa. Y no solo a nivel individual, aún a nivel familiar y a nivel eclesial. Y Satanás tendrá que retroceder. Y la iglesia avanzará. Y las puertas del Hades no prevalecerán.